Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean todos bienvenidos nuevamente a este tu canal Miremos el Texto. Como ustedes bien saben, mi nombre es Gil Rivera. Soy quien administro este canal en YouTube y es para mí de sumo gozo cada vez que tengo la oportunidad de poder subir material, de poder compartir el consejo del Señor. Para mí es de sumo gozo. No había podido subir material hace ya algún tiempo, creo que hace unos meses no he podido subir material. Por motivos personales no se me dificulta un poco el tiempo, pero hoy pude sacar este ratito para estar con ustedes y presentarles esta nueva serie que voy a estar llevando a cabo sobre los filipenses. Vamos a estar trabajando esta carta, vamos a estar mirándola. Esta carta que es una carta muy importante, una carta como todo en la escritura que yo sé que nos va a bendecir. Lo voy a hacer a manera de serie. Cada vez que tenga la oportunidad, pues seguiré subiendo las siguientes partes. Hoy vamos a estar tocando solamente los primeros 11 versos y luego vamos a seguir desarrollando lo siguiente. Antes de continuar, quiero invitarte a que si es la primera vez que ves este canal, te suscribas al mismo, presiones la campana de las notificaciones para que de esta manera, una vez yo suba material o esté en un live posiblemente, eh, asimismo el canal te lo notifique y pueda ser bendecido a través de la palabra del Señor. Nosotros no buscamos el reconocimiento ni fama, solamente compartir lo que el Señor nos permite ir aprendiendo en este desarrollo con ustedes. Y también que compartan con otras personas para que el canal siga creciendo, ¿no? Mientras más personas ¿verdad? Se suscriban, más así también YouTube sigue eh, pues um, compartiendo los videos, por decirlo así, recomendando los videos, es la palabra que buscaba. Y de igual manera también les invito a que me sigan a través de las otras plataformas. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok, en las tres, al igual que aquí. Estoy como Miremos el Texto. Bien, como dije hace ya unos minutos, voy a estar tocando la carta a los filipenses. Y esta carta es una carta donde uno puede ver el corazón de Pablo. Un corazón, eh, pudiera yo decir, aparte de como apóstol, es como un corazón pastoral, un corazón de amor y a su vez de agradecimiento. Y aunque Pablo escribe a los filipenses también con el fin de reconocer las buenas acciones que los filipenses han tenido para con él, a su vez vamos a ver en el desarrollo de la carta que también Pablo escribe para tocar ciertas situaciones, posiblemente de divisiones, de acuerdo a lo que la carta nos presenta, posiblemente divisiones, posiblemente, por decirlo así, una competencia entre quién es más que quién. Así que Pablo toca en el desarrollo de la carta todas estas cosas. No solamente es un agradecimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Sino que también a su vez, vuelvo y repito, Pablo en el desarrollo va a tocar ciertos puntos que pudieran estar afectando o pudieran afectar en su desarrollo lo que es el avance del Evangelio. El avance del Evangelio. Comenzando con vamos a estar tocando los primeros 11 versos, pero comenzando con el primer verso, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo, Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es interesante porque Pablo, y verán la importancia de lo que es el reconocimiento en la obra, de reconocer que como siervos, que como parte de lo que es el ministerio de Cristo, somos siervos de Cristo. Es reconocer que la obra en la cual Dios nos ha hecho partícipe le pertenece completamente a Jesús. Por lo tanto, nosotros somos, pudiéramos decir, administradores, somos
siervos de Jesucristo que trabajamos en un cuerpo. Vean que él se dirige a los santos en Filipo con los obispos y diáconos. Es decir, que cuando hablamos de los santos o hablamos del cuerpo de Cristo, no podemos entender el cuerpo de Cristo de una manera separada, en el sentido de que el cuerpo de Cristo se refiere a los diáconos o el cuerpo de Cristo se refiere a aquellos que son pastores. No, el cuerpo de Cristo son todos aquellos que son parte de Cristo. Eso es todo, aquellos que han sido regenerados, aquellos que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Eso es todo. De manera que debemos también de entender esto como si lo fuéramos a traer al hoy y a la hora. Debemos de entender de que como cuerpo entonces debemos de funcionar de una manera como completa, unida, sin divisiones. Es decir, que hay una obra en la cual hay que trabajar y para trabajar en esta obra no es necesario ejercer un ministerio. No es necesario ejercer una posición o ejercer algún liderato dentro de lo que se conoce como iglesia, ¿no? Sino que todos somos el cuerpo de Jesús y de igual manera eh, debemos de trabajar con el mismo esfuerzo que aquellos a los cuales Dios los ha puesto en un ministerio y aquellos que Dios los ha puesto en un liderato. Entonces nosotros debemos de trabajar con el mismo ímpetu, con la misma fuerza y el mismo objetivo. ¿Y por qué digo esto? Porque quiere decir que lo que Pablo va a disertar en esta carta es competente para todo el cuerpo completo. No solamente se limita a que a, a los obispos o a los diáconos, sino que lo que Pablo quiere llevar a cabo en el sentido para que el evangelio pueda seguir progresando nos concierne, les concernía a todos ellos y hoy día lo podemos aplicar y nos concierne a todos. Repito, somos un cuerpo y como cuerpo debemos de ayudar a aquellos que son los pastores y a aquellos que están en una posición de liderato y de igual manera trabajar con el mismo esfuerzo. Número 2, el verso 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean qué interesante, Pablo utiliza dos términos, gracia y utiliza el término paz. Y cuando hablamos de la gracia debemos recordar que es aquella que nos ha sido dada a través de Jesucristo por Dios. Y fue precisamente lo que la gracia que Dios nos da a través de Jesucristo lo que nos pone en paz con Dios. Así que son dos términos muy importantes que Pablo utiliza, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos la obra trinitaria, ¿no? Se menciona el Padre, se menciona el Hijo. De manera que recibimos la gracia de Dios a través de Jesús y esta a su vez la justificación en Jesucristo y esto nos colocó en paz con Dios. En el verso 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aquí Pablo está expresando lo que es el amor hacia esta iglesia. Ahí se puede ver lo que es la cercanía entre Pablo y entre lo que es los Filipos. Recuerden que Pablo, vamos al libro de Hechos un momento, vamos al libro de Hechos, en su segundo viaje, en el capítulo 16, sí, del 11 en adelante, vamos a ver que es ahí donde Pablo funda la iglesia de los Filipos. Y dice así, Hechos 16, 11. Esto posiblemente en el año 51 aproximadamente. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos,
hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y miren qué interesante. Dice, y el Señor abrió su corazón. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Miren qué punto interesante. Que cuando el Evangelio se está disertando, cuando el Evangelio de Cristo se está llevando a cabo, cuando se está predicando, es Dios mismo quien abre los corazones de las personas y es Dios mismo quien los pone dispuestos a escuchar para recibir el Evangelio. Y miren qué es lo que acontece cuando Dios hace estas cosas. Y dice, y cuando fue bautizada, dice, y abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, el Evangelio. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Así que podemos ver que en este segundo viaje misionero, según el verso 12, es donde Pablo llega a Filipos y es donde Pablo en ese segundo viaje misionero, luego podemos ver que es ahí donde a Pablo lo encadenan, es ahí donde surge también cuando ellos cantan himnos al Señor, etcétera. Eh, y es ahí donde Pablo funda esta iglesia que hoy estamos llevando a cabo o estamos estudiando. Así que por eso podemos ver que en el verso 4 hay como esta cercanía entre Pablo y los Filipos, porque es una iglesia que, aunque lo vamos a ver más adelante, tenía fueron de gran ayuda en el ministerio de Pablo. También Pablo desarrolló buenas amistades en ese lugar. Así que de esa manera Pablo era agradecido y amaba mucho a los filipenses. Ahora vamos al verso 5. Pero lo que voy a hacer es que voy a leer el verso 5 y voy a brincar al 7, puesto que quiero tocar el 7 separado, ya que el 5 se conecta con el verso 7 para que podamos comprender lo que Pablo está diciendo. Miren, dice el 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y él lo que dice que está dando gracias, ¿no? Y el verso 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y es aquí donde podemos ver que eh, Pablo les llama participantes con ellos en el Evangelio porque los filipenses ayudaban de manera económica a Pablo en su ministerio. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer del verso 10 en adelante para poder confirmar en la misma carta lo que Pablo está diciendo. Capítulo 4, verso 10 en adelante. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente
Sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y aparentemente era a través de Epafrodito que los filipenses enviaban esta ayuda. Mira lo que dice aquí. Mas tuve necesario, estoy en el capítulo 2, el 25 en adelante, solamente estoy dándole contexto a lo que Pablo está diciendo. Todo esto lo vamos a leer más adelante, pero me es necesario ir conectando los pasajes porque recuerden que es una carta y esta carta cuando se les enviaba a las iglesias no se leían como nosotros lo estamos haciendo ahora que estamos el primer capítulo y ciertos versos, no, se leía completo. Recuerden que era ellos sabían de lo que Pablo estaba hablando y no era necesario que explicar como estamos haciendo nosotros. Dice, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y escuchen lo que dice aquí, y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verles a todos ustedes. Gravemente se angustió porque habían oído que él se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino de también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que podemos ver que los filipenses eran colaboradores en el ministerio de Pablo, y por eso Pablo expresa en esta carta continuamente halagos y agradecimientos a los filipenses, ¿no? Así que en el verso 5 y el 7 se conectan y podemos entender lo que Pablo está diciendo. Ahora, el verso 6, que dije ahorita que era el 7 que quería leer aparte, no, el verso 6 es el verso que quería leer solo porque es un verso muy interesante. Miren, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren qué interesante lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando de lo que es la obra santificadora del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo progresivamente trabaja en la vida de cada creyente. Es interesante porque en el griego se utiliza el término epitelesei. Este término epitelesei es un verbo singular de tercera persona. Y los verbos en el griego son verbos, en este caso es un verbo presente, pero los verbos presentes son verbos presentes continuos, es decir, que son del momento y de todos, continuamente se mantienen. Así que lo que Pablo realmente en el griego está diciendo es que aquel que comenzó la obra la irá que perfeccionando. Es decir, Dios está trabajando en el creyente desde el momento del momento de nuestra en el momento en que Dios estábamos muertos en delitos y pecados, desde el momento de la regeneración, es la palabra que estoy buscando, en el momento de nuestro nuevo nacimiento, desde el momento en que nosotros llegamos a Cristo, Dios comenzó una obra que desde ese día y todos los días, porque es un verbo, en el griego esto es un verbo presente continuo, todos los días Dios sigue trabajando a través de su espíritu en la vida y carácter del creyente. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si Dios está trabajando en el creyente, y Pablo dice que Dios no deja obras a medias, sino que toda obra que Dios comenzó a través de su Espíritu Santo en el momento del regreso de Jesús, esta obra estará lista, significa que Dios tiene que preservar al creyente en su fe durante el proceso de esta
santificación continua del Espíritu Santo hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Es lo que Pablo nos está diciendo en este verso 6. En el verso 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a través de estos versos? Que el conocimiento de Dios nos ayuda a discernir, pero este conocimiento de Dios se expresa a través de la unidad y a través del amor fraternal de nosotros como comunidad de fe. Dios espera o es evidente que debe de ser así, que quien es cuerpo de Jesús, que la que es la iglesia de Jesucristo, expresa su conocimiento, es decir, no solamente dice tener un conocimiento, sino que asimismo lo vive, lo pone en práctica. Y eso entonces explicaría lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, cuando él dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe a través de las obras. No está diciendo, ¿verdad?, que es que somos salvos por las obras, sino que las obras son la expresión de la fe en Jesucristo. Vean qué interesante. En el verso 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, lleno de frutos de justicia. Vean qué interesante, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Vean qué interesante, porque lo que Pablo está diciendo es que el creyente no solamente ha sido justificado por medio de Jesús a través de poner su fe en Jesús, sino que la vida justa causante de poner su fe en Jesús también surge como resultado de estar en Jesús. La vida justa es a través de Jesús mismo. Vamos un momento al Evangelio de Juan. Vamos a sustentar esto a través del Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan para poder sustentar lo que estamos diciendo. Y vamos al capítulo 15. Vamos al capítulo 15. Vean qué interesante. Vean qué preciosa es la Biblia. Y dice, en el verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora, eso es el estar en Jesús, y Jesús, una vez sube al Padre, nos envía a quien, a su Espíritu Santo. Así que, ¿cuáles son esos frutos que nosotros como iglesia debemos de demostrar al mundo y sobre todo nosotros como comunidad de fe? Somos un cuerpo y no puede haber separación entre nosotros. Vean qué interesante, porque Pablo mismo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, del 22 al 25, nos dice, mas el fruto del Espíritu. Vean que el fruto es de el Espíritu. Así que vemos, vuelvo y digo, una obra trinitaria. Dios está obrando, Dios el Padre está obrando, Dios el Hijo está obrando y Dios Espíritu está obrando en el funcionamiento, en el desarrollo de su iglesia. Dice, más el fruto del Espíritu, los frutos le pertenecen al Espíritu de Dios. Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. Así que lo que Pablo les está diciendo es que nosotros debemos de cada día procurar desarrollar a través de nuestra fe en Jesucristo los frutos pertenecientes al Espíritu Santo que hacen visible nuestra fe en Él. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, y es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses, recuerden, que es posible que según vamos a ver el desarrollo, hay ciertas divisiones y lo que Pablo está procurando es procuren que el evangelio que están desarrollando también lo vivan, no, eh, no solamente mostrándoselo al de afuera, sino entre ustedes mismos como comunidad, puesto que si solamente predicamos, mas no vivimos y no expresamos lo que predicamos en nuestra vida, estas palabras quedan en ruido y no hacen efecto. Así que lo que Pablo está diciendo es procuren la unidad, procuren desarrollarse en Jesús, porque de esto depende el desarrollo y el avance del Evangelio. Así que lo que Pablo está diciendo es, procuren no ser ustedes mismos tropiezos al avance del Evangelio. Así que en estos primeros versos pudimos ver, número uno, la salutación de Pablo, donde él presenta lo que es la gracia y la paz, la gracia que nos fue dada a través de Dios en Jesucristo, y a su vez esta nos llevó a la justificación por medio de la fe en Cristo y nos puso en paz con Dios. También nos habla de la cercanía que había entre Pablo y los Filipos, donde Pablo eh, levanta esta iglesia posiblemente en su segundo viaje, posiblemente en el año 51, y escribe esta carta posiblemente en el año 61, estando preso, y eso lo vamos a tocar luego. No quiero, quiero dividir los temas para que podamos entenderlo de una mejor y clara, de la mejor manera posible, es la palabra que estoy buscando. Y también vamos a estar viendo que Dios a través de su espíritu progresivamente está trabajando en la iglesia. Desde el día uno, todos los días Dios continúa purificando, limpiando, formando carácter en su iglesia. De manera que debemos de comprender que el hecho de ser cristiano no nos va a limitar a tener roces, a tener caídas. ¿Por qué? Porque Dios continuamente está perfeccionando en estos cuerpos, ¿no? ¿Verdad? Que en nuestra humanidad caída. Y también Pablo llama a la iglesia a tener conocimiento para discernir, porque también se estaban surgiendo ciertos maestros falsos, como podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento, donde se hacen estas denuncias. Así que se necesita conocimiento de Dios en Jesucristo para poder discernir. El discernir es a través del conocimiento de la palabra de Dios, y el conocimiento debe ser expresado a través de la unidad y el amor fraternal para procurar dar frutos pertenecientes al Espíritu de Dios, que solo se logra, de acuerdo con Pablo, por medio de Jesucristo. Así que, mis amados, esto es el inicio, vuelvo y repito, de lo que será o lo que es la serie Carta a los Filipenses. Será hasta la próxima, donde seguiremos desarrollando este tema. Que Dios les bendiga.